nos están generando una ficha técnica de equipos que realmente nos toca hacer un mayor trabajo de consulta. Equipo que no cumpla con las características que ellos están exigiendo, también van a ser sujetos de multas de incumplimiento. Mira a dónde nos está llevando Colombia como eficiente, que debemos generar conciencia y apoyo en que tenemos que estar todos unidos porque esto no nos conviene ni a los que tenemos contratos, ni a los que han participado y no han obtenido, sino a los futuros empresarios que han invertido sus dineros en tratar de sobrevivir en un mercado que es bastante duro y difícil. Finalmente, vamos a desarrollar, a manera de simulación, un ejemplo de cómo se va a desarrollar la fórmula, porque vuelvo y les indico que la señora Vaca Zuleta señaló a través de una entrevista a la W que no sabía de dónde nos inventábamos las cifras, y simplemente, como lo dije el miércoles pasado, quien no sepa de estadística entra en internet y ahí le pone un ejemplo claro de cómo se calcula una desviación estándar. Y esto es una distracción dentro de la fórmula. Todo conduce a adjudicar al más barato. Yo quiero generar en ustedes conciencia. Vale la pena recibir contratos del Estado donde nuestras utilidades se van a ver sacrificadas otorgando medios tecnológicos gratis. También sean conscientes los que han tenido grandes contratos del Estado que todos los medios van dependiendo de las necesidades de la entidad. Y así como nos hemos ganado contratos en donde únicamente nos vale 30 o 50 millones la instalación de estos medios, también existen contratos en Bogotá, como el IDLD, que valen 1.000 millones de pesos la instalación de esos equipos tecnológicos. Yo quiero crear conciencia en ustedes, que nos apoyen en esas solicitudes que son normales. Aquí no estamos haciendo nada indebido, porque también detectamos en estas convocatorias que salieron de aquí personas a llevarle absolutamente toda la información a Colombia Compra Eficiente, porque así nos lo hizo saber el secretario general, pero nosotros no nos da temor porque estamos defendiendo nuestros intereses como empresarios y de nuestros trabajadores. Quiero que a todos les quede la conciencia que no solamente un empresario invierte para mostrarse, invierte porque requiere utilidades, pero también en esa ejecución de esos acuerdos marcos de precios, que es lo que no ha tenido en cuenta el gobierno para nuestra actividad, tiene que haber una Colombia justa, política y socialmente equilibrada. Aquí nos están conduciendo a una quiebra y nos quieren dejar por fuera a una serie de empresas que podemos prestar el servicio de manera eficiente. Esta es mi intervención y sigue el desarrollo de la fórmula. Gracias. Estoy llamada a hacer una presentación, tanto ya la hice al interior de mi compañía, mi gerente, pero lo que queríamos hoy es socializar y para que ustedes como dueños de empresas se concienticen de lo que está pasando con el tema de Colombia Compra. Lo primero es, vamos a hacer un resumen muy pequeño de qué es la calificación, qué involucra el tema de la calificación. Como bien lo habló Juan Carlos anteriormente, la primera asignación de puntaje son 50 puntos. La doctora Zuleta manifestaba y nos decía es que es una media geométrica. Entonces todos decimos, bueno, es una media geométrica, no me tengo que ir a menor valor. Pero qué casualidad que cuando empezamos a desarrollar esta fórmula aritmética, nos dimos cuenta que no es una media geométrica como tal, sino que es una media que lleva el menor valor. Acá nosotros desarrollamos y determinamos lo que pedía el pliego de condiciones. Existe un método 1 y un método 2. El método 1 y el método 2 siempre nos van a llevar al menor valor. A manera más didáctica, les vamos a mostrar un Excel donde se evidencia claramente que es verdad nuestra apreciación. Si nosotros llevamos y vamos a cotizar un peso, siempre vamos a obtener el mayor puntaje.
Entonces, ustedes saben, este es el anexo que nos da Colombia Compra. ¿Qué nombre te parece el lado para iniciar? No, acá para mostrarles qué compone eso. Entonces, como ustedes pueden ver, estos son todos los equipos que les tenemos que dar a Colombia Compra. ¿Qué requiere? Minidomos, cámaras, más abajo. Ellos nos dicen qué tipo de cámaras, monitores, altos detectores de metales que vemos que es súper costoso, escáneres de rayos X que como contratistas del Estado hemos tenido que comprar, que un escáner cuesta entre 80 y 90 millones de pesos, y también detectores manuales que bueno, no son tan costosos, pero más abajo nos muestra el tema también del monitoreo, es decir, que adicional a los equipos debemos prestar el servicio de monitoreo. Entonces, ahora sí vamos a la aplicación de la fórmula, acá en la hoja, medio eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar la fórmula, nos dimos cuenta y aplicamos tres escenarios. El primero es un proponente que cotiza un peso, el segundo es un proponente que cotiza 50.000 pesos, y el tercero es un proponente que cotiza 100.000 pesos, y el cuarto un proponente que cotiza 200.000 pesos. En ese orden de ideas, la media sería 87.500. En nuestro gran saber, diríamos que el que tiene mayor puntaje es el que esté por arriba o por abajo de esta media, más cercano, ¿sí? Pero, oh sorpresa, que no es así. En esta fórmula, quien obtiene el mayor puntaje, estamos hablando del M1, es solamente todos los que estén por debajo, ¿sí? Nadie no tiene ningún puntaje que esté por arriba. Cuando vamos a finalizar esta columna, vemos que tanto el proponente que cotizó un peso como el proponente que cotizó 50.000 pesos obtienen 50 puntos. Diríamos, bueno, es por debajo, no habría ningún problema. Pero vamos al escenario M2. Resulta que no cayó la M1 sino la M2. Es una fórmula que cuando nosotros empezamos a desarrollarla nos causó una sorpresa muy grande, que es el que tenga el menor precio. Acá tenemos un escenario donde un proponente cotizó un peso, otro proponente cotizó 50.000 pesos, un tercer proponente 100.000 pesos y un cuarto proponente 200.000 pesos. Al observar la media sería 87.500, ¿sí? El más cercano por debajo de la media, ¿quién sería? Sería el de 50.000 pesos, ¿cierto? Diríamos, él tiene el mayor puntaje, ¿no? Siendo consistentes, pero no. La fórmula nos lleva, vamos a finalizar el puntaje, a que el mayor puntaje lo va a obtener el que cotizó un peso. ¿Sí? Ahí lo vemos. El que cotizó un peso tiene 50 puntos y el que está más cercano por debajo tiene 47 puntos. Es decir, no es una media, es una fórmula desplazada que siempre me va a llevar a qué? Al menor valor. En ese orden de ideas y con la experiencia que todos tenemos acá en el sector, pues ¿qué nos tocaría? Cotizar un peso, ¿sí? Yo debería cotizar un peso ¿para qué? Para jugármela por el lado de la M1 o por el lado de la M2. Si yo llego a cotizar por arriba, ya tengo una diferencia de más o menos 3 puntos. Que ustedes saben que en este tema de la calificación, un punto para nosotros es devastador. Entonces, como pueden observar, no es una media geométrica, es un menor valor disfrazado en unas fórmulas matemáticas que ella, como lo manifestaba en una de las audiencias, siempre nos ha dicho, pero es que yo no entiendo la preocupación. Si es una media geométrica, ahí todos están concursando. No. La reflexión es la siguiente. ¿Qué pasaría si usted como empresario cotiza un peso para un detector de rayos X? Si fuera un contrato como medicina legal, que es grande, si fuese un contrato como Ministerio de Cultura, pues uno podría decir, bueno, lo amortizo con vigilancia. Pero ¿qué pasa en esos contratos, por ejemplo, de una alcaldía donde es un puesto 24 horas? Yo como funcionario público podría decir con el ánimo de mostrar eficiencia en mi gestión que voy a contratar un servicio de 24 horas con 5 altos detectores de metales que me los ofrecen a un peso, más un rayo X que me lo ofrecen a un peso y más 100 cámaras, es decir, mejor dicho, equipo a la alcaldía. ¿Y qué les demuestro yo? ¿Y qué les demuestro yo a la Contraloría? Que estoy siendo eficiente como funcionario público.
porque también nos están evaluando los supervisores ese mismo tema. Precio, ¿no? Ellos dicen, vamos a evaluar precio también bajo una media geométrica. Existe una fórmula 1 y existe una fórmula 2. Cuando nosotros desarrollamos la fórmula 1, acá está. Este es el método 1 y este es el método 2. Al ver esas fórmulas uno dice, uy, sí, eso es una media geométrica, muy bien, pero al desarrollarla, llevarla en números reales, obtenemos lo siguiente. Lastimosamente, venimos de una experiencia de Secretaría de Educación, donde si bien la Secretaría de Educación nos dijo, puede cobrar la tarifa que ustedes deseen, muchos cobramos la tarifa mínima de la Superintendencia de Vigilancia para un servicio de supervisión en 24 horas. Pero otras empresas, de acuerdo a sus criterios, cobraron por debajo de esa tarifa, incluso ofrecieron servicios de supervisión 24 horas a $1.000.000 de pesos. Tendrán sus cálculos y son respetables. Pero acá en este escenario vemos que si nosotros ofreciéramos 50 pesos por un servicio de supervisión, 24 horas con cargo, ¿sí? Obtendríamos el mayor puntaje en las dos fórmulas matemáticas. Es decir, si nosotros ofreciéramos 50 pesos por un servicio de 24 horas, bajamos, obtenemos los 10 puntos. Y si un proponente de manera juiciosa ofrece el servicio de supervisión 24 horas con cargo a tarifa mínima de la Superintendencia de Vigilancia, tendría 0.70, tendría 0.7 puntos. Entonces vemos que definitivamente estas fórmulas nos están llevando ¿a qué? Al menor valor. Como pueden observar, pese a que está más cercano en el promedio el que tiene 6.637.000, el que obtiene siempre el mayor puntaje, ¿quién es? El más económico. Y asimismo, por favor, el conductor del vehículo HSX997 por negro, lo necesitan abajo, por favor.